Custodia compartida y pensión de alimentos. Este es el tema del que os voy a hablar hoy. Un tema que además genera muchas dudas, muchas preguntas y sobre todo muchos malos entendidos. Y ahora explicaré paso por paso todo esto para que os quede muchísimo más claro. Vamos a ver, lo primero de todo, explicaros qué es una pensión de alimentos, qué se entiende por pensión de alimentos. Bueno, pues pensión de alimentos se entiende no solamente los alimentos en sí, sino lo que comportan los gastos ordinarios de los hijos, es decir, gastos de vivienda, gastos de alimentación, gastos de vestido, gastos escolares, el AMPA, excursiones, todo eso digamos que son los gastos ordinarios que pueden tener los peques, nuestros hijos. ¿Gastos extraordinarios? Pues todo lo contrario, cosas que en principio pues pueden ocurrir o pueden no tener nunca que llevarse a cabo. Pues gastos de dentista, poner unas gafas, qué sé yo, un viaje al extranjero para aprender idiomas, un campamento de verano, cumpleaños, todo este tipo de cosas se consideran gastos extraordinarios. Vale. Aquí, teniendo en cuenta entonces lo que es un gasto extraordinario y lo que es un gasto ordinario, lo que compone esa pensión de alimentos, que vuelvo a repetir, que aunque se llame pensión de alimentos no significa que sea para pagar la comida única y exclusivamente, sino el poder cubrir esos gastos habituales que tenemos con los hijos, pues lo que os quería explicar es eso, que no siempre, y esto es un error muy habitual, no siempre que hay una pensión compartida se extingue esta pensión de alimentos. Dicho de otro modo, hay muchas veces que tenemos o se tiene la falsa creencia que en una pensión, que en una custodia compartida, es decir, que estén un tiempo equitativo con ambos progenitores, no exista esa pensión de alimentos. Cada uno paga lo suyo. Bueno, pues esto no es así. No siempre es así. Esto, ¿de qué factor dependemos? ¿O qué regula si vamos a tener esa pensión de alimentos o no? Pues principalmente que haya un gran desequilibrio entre los dos progenitores y sus salarios. Es decir, vamos a aterrizar esto un poco en tierra para poneros un ejemplo que os sirva a vosotras para enteraros. Si vosotras estáis ganando 800 euros y vuestro marido está ganando pues en torno a 3.000, pues hay una descompensación económica, es decir, vosotras tenéis 800, la otra persona tiene 3.000, hay una brecha muy importante entre los dos salarios. Por lo tanto, aunque haya una pensión compartida, los hijos sí se van a resentir de ese cambio de una vivienda a otra. Con la mamá vivirán de una forma pues mucho más precaria y con el papá pues podrán tener acceso a pues otros lujos, otra serie de cosas que no tienen con su madre. Hay una cosa que tenéis que tener muy clara, que es que la pensión de alimentos es un derecho de los niños, no es un dinero de las madres, aunque evidentemente se hace ese ingreso en una cuenta a vuestro nombre, pero ese importe, esa pensión de alimentos es un derecho que tienen los niños. Ese dinero es para pagar a los niños esos gastos que estábamos diciendo ordinarios. Entonces, me he encontrado ya en varias ocasiones esta pregunta de, bueno, claro, es que si pedimos una compartida, así no habrá pensión de alimentos. No tiene por qué, no necesariamente. Es más, y para haceroslo todavía mucho más a la mano, yo tenía una pensión de alimentos y tenía una custodia compartida, ¿vale? La brecha salarial, como os digo, era muy importante. Entonces se dictaminó que aunque había esa custodia compartida, porque el juez entendía que era beneficioso para los niños el estar tiempo con los dos progenitores, sí que también aceptó o se dio cuenta que había una desproporción muy grande en cuanto a los honorarios o el salario que entraba en cada una de las dos viviendas y que los niños al fin y al cabo no tenían por qué pagar esa consecuencia. Tener en cuenta también que, a ver, lo que siempre digo, en un mutuo acuerdo todo se puede quedar escrito y todo se puede hacer de una manera pues mucho más de andar por casa. Cuando vamos a juicio, vamos a sala,
al final el que decide pues es un juez en función pues de lo que se le presenta y de lo que se argumenta y de lo que se dice. Entonces, pues en este caso considero, en mi caso, por eso puedo decir que hablo en primera persona, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Tampoco es el primer caso. Quizá no sea pues todo lo habitual que podemos encontrarnos, porque es verdad que la mayoría de la gente pues a lo mejor suele tener pues esos salarios como más equiparados, pero hay hogares donde hay esa descompensación o incluso la mamá no ha trabajado desde hace un montón de años porque, bueno, pues se ha dedicado a los hijos o tiene algún tipo de dificultad laboral, etcétera, etcétera. O sea, es que cada caso, por eso siempre me repito muchísimo, muchísimo, consultad vuestro caso en particular. Es que el otro día, y por eso os hago este vídeo, porque me escribió una mamá, una de vosotras, una seguidora de esta página de aquí de Instagram, diciéndome que se había quedado muy sorprendida porque su abogada le había dicho que podía pedir esta pensión de alimentos aunque tuviera una compartida. Y dije yo, bueno, claro, si hay una descompensación, si te lo ha dicho tu abogada, lógicamente será porque ve algún indicio de que eso se puede hacer, porque haya esa descompensación en cuanto al salario. Efectivamente era así y efectivamente lo iban a solicitar. Pero le sorprendía el hecho de que como que pues a Vox Populi, ¿no? Lo que es a nivel normal de nuestro día a día, la gente da muy por sentado que la custodia compartida es cada uno se paga lo suyo. Y los gastos extraordinarios al 50%. Bueno, pues aquí tengo que hacer también otra aclaración. Los gastos extraordinarios, estamos hablando, tampoco tienen por qué ir forzosamente al 50%. Porque vamos a poner otro ejemplo práctico para que lo aterricéis bien. Vamos a suponer que el niño gasta 500 euros, ¿vale? Al mes, pues entre unas cosas, otras, colegio, tal, 500 euros. El papá gana 1.500. Vosotras ganáis 600, porque habéis tenido hasta ese entonces pues un empleo de media jornada para poder cuidar al niño por las tardes, etcétera, etcétera. Vale, pues si fueran los gastos al 50%, significa que de esos 500 euros que gasta el niño, vosotras vais a tener que aportar 250, restados a los 600 que ganáis, y el papá, que gana 1.500, solamente se le va a descontar 250. A él le quedan 1.250 para vivir, y a vosotras, pues fijaros lo que os va a quedar, unos 400 euros, si no me equivoco. Aquí habría otra descompensación, por lo tanto, lo más probable es que tampoco se adjudicara los gastos extraordinarios al 50%, sino que va en función de lo que gasta. Me lo voy a inventar, pues igual el papá sería un 70 y vosotras seríais un 30. Por eso hay que tener cuidado, o sea, dar las cosas por supuesto, y muchas veces incluso en el lado contrario nos encontramos con papás cuando vienen a intentar hacer un mutuo acuerdo que están empeñados en que quieren una compartida por el hecho de no pagar. Y entonces hay que intentar hacerles ver, decir, bueno, es que realmente el tener una custodia compartida no implica siempre que no vayáis a tener que pagar, es que dependerá de cada situación, y en muchas situaciones, y voy a deciros en la mía propia, se tuvo que pagar una pensión de alimentos aún teniendo esa custodia compartida, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Una cosa que me he apuntado por aquí, para que no se me fuera, en cuanto a custodia compartida, es decir, bueno, pero ¿esto cómo se reparte en cuestión de días? Bueno, pues hay opciones muchísimas en función también de las necesidades de cada familia. Lo habitual, lo más corriente que nos solemos encontrar, pues es el reparto semanal. Una semana con cada uno o 15 días con cada uno. Pero esto no significa que sea la única y exclusiva forma. Hay algunas situaciones en que a lo mejor pues el papá se queda solamente por las mañanas porque trabaja de tardes, la mamá pues solamente por las tardes, o en unos días o en otros días. Os vuelvo a contar mi caso. En mi caso es, a día de hoy sigue siendo así, es lunes, martes con su padre, miércoles, jueves conmigo y viernes, sábado y domingo alterno. Ese es el tipo de custodia compartida que tengo yo. Es un tipo de custodia adaptada a las necesidades de mi familia, exactamente. O sea, no es que el juez ese día se volviera así como un poco locati y dijera, bueno, pues les voy a poner a estos papás una cosa súper extraña. O sea, tiene una justificación. Por cuestiones de trabajo, pues este era el horario que mejor venía y bueno, pues yo lo pude hacer, no tenía
especial problema en llevarlo a cabo. Y entonces, bueno, pues con este régimen de custodia nos quedamos y hasta el día de hoy lo seguimos manteniendo. Los niños se han habituado perfectamente y todos nos hemos habituado perfectamente. Esta es otra de las cosas que a veces tenéis que trabajar vosotras con vosotras mismas, es decir, claro, es que si yo ahora voy a tener que estar una semana sin ver a los hijos o voy a tener que estar unos días, a ver, una custodia compartida implica que penséis en los niños, penséis que primero si el papá se va a poder hacer cargo realmente, es decir, porque muchos también decís, claro, es que no se va a poder hacer cargo, es que se va a encargar su madre o se va a encargar una cuidadora o se va a encargar no sé quién, ¿vale? Es uno de los motivos que siempre intentamos defender, que si estás pidiendo una custodia compartida, sea porque la puedas ejercer. Lo primero de todo, porque evidentemente pagando, pues San Pedro canta. Es decir, yo no puedo mantener a mis hijos físicamente porque no estoy, porque viajo muchísimo. Es que hemos tenido casos de todo, hasta conductores de autorres. Es decir, bueno, es que yo quiero una custodia compartida, pero hay que hacerle entender a ese señor que es que físicamente no puede estar. Entonces, dar una custodia compartida para darle el problema, entre comillas, a sus padres, a una cuidadora o a un familiar o a un vecino, eso no es poderla ejercer. Evidentemente habrá momentos puntuales en los que todos hemos tenido alguna emergencia de decir, oye, mamá, vete a buscarlo, o papá, o a una vecina que no llego, cógelos, pero de ahí a que sea algo rutinario y constante, pues eso es diferente y hay que procurar siempre el bien de los niños. Es decir, si se pide una compartida, se tiene que ser consciente de que eso implica unas horas físicas de estar allí con ellos y que hay que tener en cuenta que si a lo largo de lo que es la vida familiar o matrimonial esa persona jamás ha estado ni en baños, ni en cenas, no sabe qué medicamentos toma, no sabe qué alergias tiene, no sabe qué horarios o rutinas tiene de comer, de dormir, pues es un poco sorprendente que ahora de repente, cuando se plantea una separación o un divorcio, de repente quiera una custodia compartida. Que hasta muchas de vosotros os da rabia y con razón decir, ostras, no se ha ocupado durante todos estos años y ahora de repente quiere demostrar que es el mejor padre del mundo, que está, que entra, que sale, que se ocupa, que le lleva al parque, que juega, que lo baña. Bueno, pues en muchos casos está fundamentado en esa creencia popular de que pidiendo una compartida no se tiene que pagar pensión de alimentos. Y ya os digo, y espero que haya quedado suficientemente claro, que esto no siempre es así. Depende de los ingresos de los dos progenitores, ¿vale? Así que aclarado ese punto, aclarado también la diferencia que puede haber entre custodias compartidas, los tiempos, cómo se pueden repartir, hay una cosa muy importante que a veces también nos preguntáis cuando decimos, bueno, pero vuestros hijos, ¿cuánto ganan? Porque nos preguntáis, bueno, la pensión de alimentos, ¿cuánto es? Bueno, pues es verdad que existen unas tablas aproximadas, porque no es lo mismo, no gasta lo mismo un niño que viva en un pueblo de Albacete o en un pueblo de Toledo, en un pueblo, que un niño que viva en Madrid o Barcelona capital. No gastan lo mismo, no se gasta lo mismo, no, las viviendas no valen igual, probablemente los coles tampoco, el nivel de vida en general es mucho más alto en otras localidades. Entonces se tiene en cuenta, por supuesto, esas tablas aproximadas dependiendo de dónde se resida. Se tiene también en cuenta si va a un colegio público, si va a un colegio privado, si va a un colegio concertado, si tiene alguna necesidad especial, de lo que sea, algún tipo de, no sé, de refuerzo, en fin, se tiene en cuenta todo este tipo de cosas. Y por eso a veces nos preguntáis, bueno, entonces la pensión de alimentos, ¿esto cuánto es en dinero? Pues esto siempre, como dice Amparo, lo dice muy bien, esto se fija siempre en función de dos variables. Primero, de lo que gasta el niño y segundo, en función de lo que ganan los padres. Tiene que haber una media de las dos cosas. ¿Para qué? Pues para que se pueda establecer lo más aproximado. Cuando os preguntamos qué gasta el niño, muchos decís, pues es que no tengo ni idea. Vale, pues hay una formulita muy sencilla que normalmente nosotras aplicamos, que es coger una plantilla de Excel e ir apuntando por conceptos. Colegio, lo que gasta. Si por ejemplo tenéis un alquiler de vivienda, pues se pone la de la vivienda que tengáis y se hace como una división, ¿no? Para lo que correspondería a cada uno de los integrantes. Lo mismo con suministros.
hay cosas que evidentemente se van a pagar igual. Es decir, la calefacción da lo mismo si se calienta 1 o se calientan 5. Eso no se puede dividir porque eso se va a pagar igual. Pero el agua no se gasta lo mismo la ducha de 1 que en la ducha de 5, ¿vale? El internet, por ejemplo, tener internet en casa, pues eso es un gasto general, o sea, no se va a repartir tampoco. Pero se puede hacer una estimación bastante aproximada con esta fórmula que os digo de la plantilla de Excel, poniendo por conceptos y tratando de saber más o menos. Compra semanal, compra de comida, pues con los tickets de un mes se puede saber más o menos si sois 4 en casa y gastáis, me lo invento, 400 euros, pues dividís aproximadamente. O sea, tener una idea de cuánto partimos, ¿vale? En función de eso, pues hay pensiones de 150, 200 euros por niño, 450, 500, dependiendo, ya os digo, dependiendo de lo que gasta el menor, dependiendo de lo que ganan los progenitores, porque en función de eso se hace una estimación, ¿vale? Así que creo que todos los puntos, es que tengo aquí la chuletita, por eso estoy mirando, creo que todos los puntos, efectivamente, todos los puntos que quería tratar ya los he tratado, los he intentado poner de una manera lo más sencilla posible para que lo entendierais, y sobre todo quería que quedara muy clara esa idea, por favor, porque no es la primera vez que nos lo preguntan, no será la última y esto es como una leyenda urbana. ¿Os acordáis aquello de que decían que en las alcantarillas de Nueva York que había unos cocodrilos albinos y era como una leyenda urbana que todo el mundo comentaba? Pues esto es un poco así, solo que aplicado no tan en broma, pero puede haceros dudar muchas veces, no solamente a vosotras, sino también a los papás, el hecho de decir, bueno, claro, es que, pues nada, pues, incluso en algunas veces amenazaros a vosotras, pues como sigáis así voy a pedir la compartida y no vas a ver ni un duro. Bueno, ojo que esto, primero que las amenazas, o sea, esto es fatal. Segundo, no se amenaza de ninguna manera como diciendo te voy a quitar a los niños, que esto también lo he visto y lo escucho demasiado a menudo. Y tercero, que es que aunque pidieras la compartida y a lo mejor os dieran la compartida, pues aún así a lo mejor también tendríais que seguir pagando una pensión de alimentos para, vuelvo a repetir, no para las mamás en ningún caso. Esto no es para irte a la peluquería a hacerte el pelo, para comprarte ropa, para operarte el pecho o... es que he escuchado muchísimas barbaridades ya en todos estos años. Este dinero es para ayudar a los gastos de los hijos con todo eso que tienen y que realmente se puede pensar a lo mejor en casos donde los bebés, digo bebés o niños muy pequeñitos que tengan pues eso, meses o 2 añitos y dices, pues que el niño no me gasta casi nada, ya es que el niño crece y cuando tenga 15 como tiene el mío, sale, entra, quiere ir al gimnasio, quiere ir a hacer fútbol, la ropa pues no vale una ropa cualquiera, te va pidiendo pues ropa un poco más molona, que es un poco más cara, entonces los gastos se empiezan a incrementar, o sea, no solamente en cantidad de gastos, que son más cosas, no sé, el abono transporte, ir al cumpleaños de un amigo, que voy a salir a lo mejor pues a merendar y me voy al burger, o sea, hay muchas cosas que dices tú, claro, con 2 años no caéis en todo esto. Por eso siempre os decimos, hay que intentar hacer, cuando es de mutuo acuerdo, un convenio regulador que sirva en muchísimos años. Esto no se puede estar haciendo un convenio cada año, cada 2 años o cada 6 meses. Se intenta hacer uno para que dure el máximo de tiempo posible, recogiendo todas las opciones que se nos puedan ir presentando a lo largo de los años. Desde ahora que puede ir a la guardería hasta más adelante, donde a lo mejor puede ir a la universidad o puede hacer un curso en el extranjero. O sea, tenemos que tener un poco de previsión a largo plazo. Habrá cosas que no las tengamos presentes, porque en ese momento no existían y de repente ocurre algo totalmente imprevisto y hay que hacer una modificación de medidas. Bueno, pues para eso existe ese procedimiento que se llama así, modificación de medidas, cuando ocurre algo extraordinario, algo que nadie habíamos contado con que eso podía pasar, desde que haya un ajuste en el trabajo de cualquiera de ellos, o bien para más horas y no puede hacerse cargo, o bien para menos horas y tenga menos salario, o bien porque haya un traslado de un trabajo y te manden a otra zona. O sea, pueden ocurrir muchísimas cosas que en el momento de la firma, digamos, es que nadie preveía que esto podía ocurrir. Pero si pasa, pues la ley contempla que se pueda estudiar
esas nuevas medidas y en función de eso pues se pueda volver a hacer un nuevo acuerdo. Así que, amigas, para dejarlo aquí, espero haberos dejado un poco más aclarado este tema de la pensión de alimentos, en qué consiste, que no es solamente para alimentos, aunque se llame así, que no siempre los gastos extraordinarios también van por mitades al 50%, sino que se pueden aplicar en porcentaje a lo que gana cada uno de ellos. O sea que, resumiendo, cada caso, y no me cansaré de decíroslo porque a día de hoy sigue pasándoos una y otra vez, cada caso es único e irrepetible. Las circunstancias vuestras nunca serán las mías, ni las mías, las de mi prima, ni las de mi prima, las de su vecina. Cada uno tenemos, aunque sea muy muy parecido, siempre hay algún matiz que lo hace diferente, o la edad de los niños, o el número de los niños, o que residen en una casa en propiedad, o que residen en una casa en alquiler, o que uno tiene un trabajo bastante alto y el otro a lo mejor está en desempleo. Hay muchas variables que hay que tener todas en cuenta y en función de eso se os da la información exacta que necesitáis para poderos hacer un mapa de ruta para vuestro caso. Así que, dicho esto, nunca os quedéis con la necesidad, con la duda o con la intriga de preguntar algo, de tener las cosas claras, tanto si vais a tomar la decisión ahora como si no la vais a tomar, pero estáis a lo mejor dándole vueltas y es que yo no sé, porque claro, esto, fíjate, me voy a quedar sin esto y sin lo otro y voy a hacer... Bueno, a lo mejor no es tan así. A lo mejor sí que es verdad que hay otro problema que nunca habías contemplado y nosotros te decimos, ojo, que esto lo tienes que tener presente, porque a lo mejor esto... Entonces siempre, como decía mi abuela, preguntar no es molestar. Bueno, queridas amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta o lo podéis dejar justamente en comentarios debajo del vídeo o nos escribís a algún privado o un email o a mi número de WhatsApp, que lo tenéis también, está por todas partes, y os trataremos de resolver siempre de la manera más rápida y sobre todo más acorde con vuestras peticiones y vuestros requisitos y vuestro caso. Así que nada, os mando un abrazo muy grande y espero veros muy prontito en otro de los vídeos. Hasta ahora.